Oh Dios, qué gran privilegio que tenemos en esta mañana de abrir tu palabra y ver los tesoros que se encuentran en ella y sobre todo el tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro deseo es esta mañana, oh Dios, poder contemplar su gloria, conocerle más y más por tu palabra. Así que Espíritu, obra en nosotros en esta mañana para que conozcamos más a nuestro glorioso Señor Jesucristo y pongamos nuestros ojos en Él esta semana. Con este fin te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Quiero invitaros a abrir vuestras Biblias al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1. Y vamos a estar estudiando los versículos del 4 al 14 del primer capítulo esta mañana. Pero vamos a dar lectura a todo este primer capítulo de la epístola a los Hebreos. Hebreos 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Esta es la palabra de Dios. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿qué crees tú de los ángeles? Es probable que la mayoría de nosotros no pensemos a diario en los ángeles, pero con frecuencia en nuestra cultura vemos referencias a estos seres angelicales. Salen en dibujos en forma de bebecitos gordos con alas pequeñas tocando sus arpas. Algunas veces se representan en forma de seres humanos con alas como de palomas y sus aureolas, y están cantando alabanzas en el cielo, como vamos a ver ahora en Navidad.
En otras ocasiones hay pelis que realmente quieren mostrar la idea de un ángel guardián que va a proteger y guiar a cierta persona en una situación difícil en su vida o incluso como una peli en particular, un ángel que ayuda a un equipo de béisbol a ganar el campeonato. Y obviamente todos hemos visto esta imagen de un angelito sobre el hombro intentando persuadirte a hacer lo correcto mientras hay un demonio pequeño intentando persuadirte a lo opuesto. Podemos decir con claridad que nuestra cultura y nuestro mundo dicen muchas cosas acerca de los ángeles, pero hay solo una pregunta importante y es, ¿qué dice la Biblia acerca de los ángeles? Las escrituras confirman la realidad de los ángeles, describe distintos grupos de ángeles, dan nombres de ángeles en particular, describe su acción y su apariencia y nos muestra que los ángeles son gloriosos. De tal manera que cuando el ser humano se encuentre en presencia de un ángel, se llena de temor e incluso cae al suelo como un muerto, porque los ángeles son tan gloriosos. Y hoy no podemos estudiar todo lo que se podría saber de la Biblia acerca de los ángeles. Esto sería muy interesante, pero si hay algo que tienes que saber hoy acerca de los ángeles, lo que es imprescindible si vas a saber solo una cosa con respecto a los ángeles, debes saber y creer que Jesucristo es mayor que los ángeles. Y esta es la verdad que el autor de Hebreos va a proclamar en versículos del 4 al 14 de este capítulo. Cristo es superior a los ángeles. Pero la pregunta es, ¿por qué enfatizar esto? ¿Por qué proclamar que Cristo es mejor que los ángeles? La respuesta es porque lo que crees acerca de los ángeles, de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, puede determinar tu destino eterno. O en el infierno, en castigo eterno, o en el cielo con Dios. Nos acordamos de que el autor de Hebreos escribe este libro a un grupo de creyentes que estaban sufriendo persecución intensa. Fueron maltratados, metidos en la cárcel y en algunos casos martirizados. Y en ese momento el judaísmo fue una religión aceptada, aprobada por el gobierno romano, pero el cristianismo no lo era. Y esto implicaba para estos creyentes que recientemente habían salido del judaísmo, que solo tendrían que volver al judaísmo para escapar esta persecución intensa. Solo tendrían que dejar a Cristo, abandonar a Jesús y volver al sistema sacrificial del pacto mosaico. Así que el autor de Hebreos se dirige a estos creyentes que fueron tentados a volver atrás, tentados a abandonar a Jesús, y les escribe para mostrarles que Jesús es mejor y su pacto es mejor y fuera de él no hay salvación. Así que no podían volver a este antiguo pacto. Y este es el tema que se repite una y otra vez en Hebreos. Jesucristo es mejor. Se declara desde el primer versículo donde el autor declara que Cristo es la palabra final, la revelación completa y suficiente de Dios. Versículo 2 nos muestra que Él es el heredero de todas las cosas y es el creador de todas las cosas. Y versículo 3 nos dice que
Él ahora mismo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero no solo esto, versículo 3 nos muestra que Jesús es quien nos revela a Dios. Y mirar a Jesús es mirar a Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Pero no solo esto, el autor nos proclama que Cristo es el sacrificio final, que Él por su una vez para siempre sacrificio llevó a cabo la purificación de los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Pero en versículo 4 el autor declara la supremacía de Cristo diciendo que Jesús es mucho mejor, es superior a los ángeles. Pero otra vez, ¿por qué decir esto? ¿Por qué fue necesario proclamar que Jesucristo es mejor que los ángeles para que estos creyentes no volviesen a este pacto antiguo abandonando a Jesús? La respuesta es porque los ángeles fueron involucrados en dar este antiguo pacto. Específicamente fueron usados por Dios para comunicar la ley mosaica. Es lo que vemos en Hebreos 2, versículo 2, que la ley mosaica fue hablada por medio de ángeles. Hechos 7:53 afirma esto diciendo que la ley fue dada por disposición de ángeles. Y Gálatas 3:19 dice que la ley fue promulgada u ordenada por medio de ángeles. No, nos damos cuenta o no, las escrituras afirman una y otra vez que la ley mosaica, la ley del antiguo pacto, fue dada por la agencia de ángeles gloriosos y poderosos, que en la mente judía eran segundos solo a Dios. Y precisamente por esta razón, estos creyentes fueron tentados a volver a esta ley dada por ángeles, abandonando a este hombre Jesús. Precisamente porque ellos se habían olvidado de la identidad verdadera de Jesús, que Jesús es el Mesías. Nos acordamos de que Mesías es la palabra hebrea para el ungido. En griego es Cristo, que tiene el mismo significado. Y es un título que tiene mucho significado, porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los profetas y los reyes fueron ungidos por Dios para servicio especial a Dios. Hombres como Aarón, el sacerdote, Moisés, el profeta, o David, el rey. Pero lo que se ve en el Antiguo Testamento es que todos estos ungidos del Señor fueron nada más que hombres pecadores y todos ellos murieron y fue evidente que Israel necesitaba algo mayor. Y así Dios prometió enviar a su ungido, el Mesías, que sería un descendiente de David, que nacería del linaje de David. Y a lo largo del libro de Hebreos, el autor muestra una y otra vez que Jesús es este Mesías, que Él es este rey que reina sobre todo, que Él es un profeta mayor que Moisés, que Él es el fiel y misericordioso sumo sacerdote que ejerce su ministerio eternamente. Pero lo que estos creyentes habían olvidado es el glorioso y gran misterio que se proclama acerca del Mesías una y otra vez en las Escrituras. El misterio que este descendiente de David, un hombre, es a la misma vez eterno Dios. El misterio es que este niño
nacido de una mujer en las condiciones más pobres, en un pesebre, en una ciudad tan insignificante como Belén. Tiene la soberanía sobre sus hombros y se llama admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, como dice Isaías 9. Y estas personas se habían olvidado de que el Mesías no solo es un hijo de David, es el hijo de Dios, Dios hombre, el hombre Jesucristo. Pero al olvidar la divinidad de Jesucristo, estos creyentes estaban en peligro de caer en el mismo error que ha llevado a millones y millones al infierno. Y es el error de pensar que Jesús sí es un profeta, que Jesús sí es un buen maestro, es un buen hombre, es un buen ejemplo, pero que al final Jesús es solo un hombre. Y la pregunta de estos creyentes era que si Jesús es solo un hombre, ¿no sería mejor volver al pacto dado por estos gloriosos ángeles? Ángeles que según de Pedro 2:11 dice que son mayores en fuerza y potencia que el hombre. Dijeron, no vamos a sufrir o incluso morir por causa de este hombre Jesús. Volvamos a este pacto dado por estos ángeles gloriosos. ¿Ves, hermanos, que fueron tentados a volver al pacto mosaica porque pensaron que los ángeles que mediaron este pacto eran mayor que Jesús? Por esto en Hebreos 1 del 4 al 14, el autor les corrige, mostrándoles que Jesús es mayor que los ángeles, porque no es un mero hombre, es el Mesías, el Hijo de David y el Hijo de Dios. Y les muestra esta verdad de la mejor manera posible. Abre las Escrituras. Como Pablo en Hechos 17 en la sinagoga en Tesalónica, que discutió con los judíos y dice que se basó en las Escrituras, con dedo en la página de las Escrituras, mostrándoles que Jesús, presentando evidencias de que este Jesús era el Mesías. Y de la misma manera el autor de Hebreos abre las Escrituras dando una serie de citas del Antiguo Testamento para explicar y presentar evidencia de que Jesús es el Mesías, es mayor que los ángeles, porque Él es Dios. Y así ellos no debían abandonarle por una ley dada por ángeles, ni para cualquier otra cosa en este mundo. Aún para salvar su propia vida de la persecución que estaban enfrentando, tenían que aferrarse a Jesús. Probablemente no estés tentado hoy a volver al antiguo pacto como estos creyentes. Puede haber, pero puede haber mil placeres y distracciones y filosofías hoy que se presentan como una mejor alternativa a Cristo ahora en tu vida, que prometen ser más apetecible y agradable que amar y obedecer al Señor Jesús, y así te tientan a desviarte de Jesús y no aferrarte a Jesús. Y es por esto que hoy lo que yo necesitamos ver en Hebreos 1, los versículos 4 al 14, son 4 pruebas de la supremacía del Mesías sobre los ángeles y sobre todas las cosas. Es lo que vamos a ver en este texto, 4 pruebas de la supremacía del Mesías sobre los ángeles para que nos aferremos a Él. Y la primera de estas pruebas se ve en los versículos del 4 al 5. Y es que Cristo tiene un nombre
superior. Cristo tiene un nombre superior a los ángeles. Mirad versículo 4. Dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El autor proclama la supremacía de Jesús sobre los ángeles y dice que esta supremacía, superioridad, se ve en su nombre superior. Pero este autor no es como el vendedor de humo que proclama la superioridad de su producto, pero luego no da la prueba. Al contrario, aquí el autor presenta la prueba, trae el justificante, da la evidencia mostrando que el Mesías es mucho mejor que los ángeles porque tiene un mejor nombre que los ángeles y la evidencia que presenta son las mismas escrituras del Antiguo Testamento. Mirad versículo 5, él dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Con dedo en la página de su Biblia, este autor cita aquí dos textos, primero Salmo 2:7, para recordarles que aunque Dios nunca ha llamado a un ángel individual hijo, Dios sí llama al Mesías hijo. Esto es lo que dice Salmo 2:7, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2 es un salmo mesiánico que proclama la venida del Mesías. Es un salmo en que Dios designa a su ungido como rey sobre todas las naciones y sobre toda la creación. Pero no solo decreta la autoridad de su Mesías en este pasaje, sino que declara la identidad del Mesías, diciendo que este hijo de David no será un mero hombre, será el Hijo de Dios, diciendo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El Mesías es mayor que los ángeles, porque Dios le llama hijo. Ahora, antes de seguir, tenemos que clarificar algo, porque esta frase, yo te he engendrado hoy, puede confundirnos o tal vez causar alguna duda. ¿Cuándo fue este día? ¿Había un momento en que el hijo no fue el hijo? ¿Qué significa esta declaración de Dios? Bueno, primero debemos comenzar clarificando lo que no significa. No significa que hubiera un momento en que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, llegara a existir. Juan 1 afirma que el Verbo existía en el principio y estaba con Dios y era Dios. El Hijo de Dios no tiene principio ni fin. Pero esto tampoco habla de lo que los teólogos llaman la generación eterna del Hijo, que es una verdad bíblica que se ve por otros pasajes, pero no es el significado de este pasaje. En otras palabras, esto no se refiere a un momento en que el Verbo eterno llegó a ser Hijo de Dios, ni en el tiempo, ni en la eternidad, sino que se refiere al momento cuando el que eternamente es Dios fue reconocido públicamente como el Hijo de Dios. Y entendemos este concepto, porque en una compañía grande, el consejo de directores detrás de puertas cerradas pueden designar el próximo CEO de la compañía, pero no es hasta la conferencia de prensa que esta decisión, esta designación se hace público a todo el mundo.
Bueno, de la misma manera, en su consejo eterno y privado, Dios designó al Hijo para ser el Mesías, pero hubo un momento en que este Mesías, el Hijo de David, con apariencia de hombre, porque es hombre verdadero, fue públicamente reconocido como no solo siendo hombre verdadero, sino el Hijo de Dios. Una declaración que fue hecha ante todo el mundo. Y este momento fue la resurrección. Fue en la resurrección. Y sabemos esto porque Hechos 13:33 cita este pasaje y dice que esta declaración de Salmo 2:7, que hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, fue cumplido cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y Romanos 1:4 describe esta proclamación pública de la identidad de Jesús en el tiempo, diciendo que Jesús fue declarado hijo con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue por medio de la resurrección que Jesús fue públicamente proclamado hijo. En otras palabras, escuchad esto: en la resurrección, al levantar a este hombre de entre los muertos, Dios dio la prueba definitiva de que este hombre, Jesús el Nazareno, es el Mesías que tiene este nombre superior de Hijo de Dios. Pero como si esto no fuera suficiente, como prueba, el autor da otra prueba en una segunda cita, esta vez de un pasaje de 2 de Samuel 7, cuando Dios estableció su pacto ¿con quién? Con David. Y nos acordamos de que fue en este pacto que Dios prometió que el Mesías, su rey ungido, que se sentaría sobre el trono de David y reinaría para siempre. Sería un descendiente ¿de quién? De David. Pero a la misma vez que sería un hombre, un hijo de David, Dios dice en 2 de Samuel 7:14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Por el pacto davídico, Dios declaró que el Mesías sería su hijo. Este es su nombre superior, el nombre superior a los ángeles, y el autor cita estos pasajes y pregunta, ¿por qué abandonarías a Jesús y volverías a lo que fue dado por ángeles? ¿A cuál de los ángeles ha llamado Dios hijo? ¿A cuál de ellos les ha dicho Dios, hijo mío eres tú? Y la respuesta es a ninguno, pero él sí ha llamado hijo a un hombre, el Mesías, porque él es Dios mismo, el Hijo de Dios. Y creer cualquier otra cosa implica condenación eterna. Pero es precisamente lo que hacen las falsas religiones hoy. Los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes y un sinfín de sectas, todos tienen distintas perspectivas acerca de Jesús. Es un profeta, es un ángel, es un buen hombre y maestro, pero lo que todos tienen en común es que todos rechazan, todos niegan que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Pero es esta misma verdad que es necesaria creer para ser salvo. En Juan 20:31 el apóstol dice que estas cosas, el contenido de su evangelio, estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al ¿creer qué? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. En otras palabras, si quieres tener vida
Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero al contrario, si una persona no cree que Jesús es Dios, Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Puede ser que haya alguien aquí hoy que has escuchado mucho de Cristo y tienes buena opinión de Cristo, te cae bien, piensas que fue una buena persona, un buen modelo a seguir, pero no has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y las Escrituras dicen que todavía estás en tus pecados, estás condenado. Jesús dice en Juan 8:24 que si no creéis que yo soy, es una referencia a su nombre, su autorrevelación que vemos en Éxodo 3, cuando Dios se revela como el gran yo soy. Y Jesús dice, si no creéis que yo soy este eterno, autoexistente Dios, si no crees esto, ¿qué dice? Moriréis en vuestros pecados. Creer en la deidad de Jesús, el Mesías, es necesario para la salvación, y el que la niegue morirá en sus pecados. Y por esto, si hoy no crees que Jesús es Dios, quiero llamarte a arrepentirte de tu incredulidad y pecado y que te llevarán al infierno. Y te llamo a creer en este glorioso Hijo de Dios, Jesucristo. El Padre lo envió a la tierra para morir en la cruz, llevando nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que por su muerte tengamos el perdón de nuestros pecados y por su resurrección tengamos ahora nueva vida en Él. Arrepiéntate si no lo has hecho y cree en Jesús, el Hijo de Dios. Pero como creyentes, también necesitamos recordar esta verdad diariamente. Cuando te canses en la lucha diaria contra tu pecado, cuando estés tentado a volver atrás o a desviarte de Cristo por las distracciones abundantes de este mundo, tú necesitas recordar que Jesús es este glorioso Hijo de Dios. Y Él demanda y es digno de toda tu obediencia. Y Él es más que suficiente para toda tu necesidad. Porque Él ha recibido el nombre superior a los gloriosos ángeles, el nombre de Hijo de Dios. Pero el autor va a mostrar a estos creyentes y a nosotros que no debemos abandonar a Jesús para este pacto dado por ángeles ni para cualquier otra cosa, no solo porque Cristo tiene un nombre superior, sino porque tiene un honor superior. Si estás tomando notas, esta es la segunda prueba de la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Tiene un honor superior, porque entendemos, un padre no se postra ante sus hijos. El rey no se pone rostro en tierra ante los campesinos de su reino. Al contrario, el inferior da homenaje al que es superior, y son los ángeles que caen rostro en tierra ante el Mesías Jesucristo, porque Él es mayor. Y es, hermanos, sin duda que los ángeles son gloriosos. Cuando los seres humanos se encuentran en presencia de un ángel, caen al suelo con temor y temblor. Simplemente tenemos que pensar lo que ocurrió en la tumba de Cristo cuando resucitó.
Pero aún siendo tan gloriosos, los ángeles no reciben adoración. Cuando el apóstol Juan se postró para adorar a los pies del ángel glorioso en Apocalipsis 22, ¿qué dice el ángel? No hagas esto. Y yo soy consiervo tuyo. ¿Adora a quién? A Dios. Los ángeles en toda su gloria no reciben adoración, adoran a Dios y adoran al Hijo de Dios. Y el autor otra vez da la prueba de esto con dedo en la página desde las Escrituras, citando Salmo 97, que proclama esta verdad. Mirad versículo 6 de nuestro texto, dice, y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué es la prueba de la supremacía de Cristo sobre los ángeles? Es que Dios manda a sus ángeles a adorarle y postrarse ante Él, el inferior, adorando a lo superior. Y esta cita está clara. El punto es fácil. Cristo es mayor que los ángeles, por esto los ángeles le adoran. Y así debemos aferrarnos a Él. Pero aunque el significado de este texto parezca claro y sencillo, hay una palabra en este texto que muchos y sin duda millones de personas han malinterpretado para la ruina eterna de sus almas. Y es la palabra que aparece en el texto, la palabra primogénito. Primogénito. Porque muchas personas y muchas sectas ven esta palabra primogénito y lo ven conforme a nuestro uso moderno, como nosotros hoy lo entendemos, que se trata exclusivamente de orden de nacimiento. Y así piensan que al usar esta palabra primogénito, el autor quiere decir que Jesús en algún momento llegó a ser que fue un ser creado, que sí, fue el primero de la creación y esto le da un lugar mayor y sí, más exaltado del resto de la creación, pero al final lo ven como un mero ser creado y no el eterno Dios. Pero creen esto para su perdición. Porque la palabra primogénito aquí no se trata de orden de nacimiento, sino de primacía, supremacía y autoridad. Y esto se ve en muchos lugares en la Biblia. Puede que hayas tenido preguntas sobre cómo entender esta palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Y realmente, como dije, aparece este concepto de supremacía ligada con primogenitura en todas las escrituras, pero tenemos una ilustración muy clara, muy buena en la historia de Génesis 25 con Esaú y su hermano Jacob. Cuando Esaú estaba en el campo cazando y llega a casa con mucha hambre, agotado, ¿y qué hizo él? Bueno, le pidió un guisado, seguro algunas ovejas que ahora son tan buenos con este frío. Pone dos ideas paralelos juntos donde la segunda de estas dos frases describe, amplifica o incluso explica la primera. Y es lo que tenemos en este pasaje. Entonces, cuando el texto nos dice, cuando Dios dice, yo también le haré mi primogénito, la siguiente frase explica qué significa que Él será el primogénito. ¿Qué dice el texto? Yo también le haré el más excelso de los reyes de la tierra. Se trata de ser excelso, se trata de primacía, se trata de autoridad. Y cuando Dios llama a este hijo de David su primogénito, esta es la idea que quiere comunicar.
no dice que Jesús es un ser creado, no habla de orden en la creación, proclama la preeminencia que Dios le ha dado a su rey para ser el supremo sobre todas las cosas. Y volviendo a Hebreos 1:6, es el significado. Primogénito significa preeminente, y esta preeminencia se ve en esta cita porque Dios manda a sus ángeles a adorar a su primogénito, a este rey excelso sobre todos. Jesús tiene mayor honra, mayor honor que los ángeles, porque Él es el Hijo de Dios, el Supremo sobre todo. Y el autor proclama este honor para que estos creyentes no abandonasen a este Jesús que tiene un honor superior, sino que se aferrasen a Él. De la misma manera que ellos debían rechazar la adoración de ángeles o volver a este sistema dado por ángeles, tú y yo hoy debemos rechazar cualquier falsa religión o sistema humana que coloca a Jesús como un mero hombre y que nos pide ir tras y seguir ángeles o los sueños y experiencias del hombre y adorar a lo que no es Dios. Debemos rechazar todo esto y aferrarnos a Él que es supremo, a Él que tiene honor superior, a Él que es el Hijo de Dios. Pero tercero, en este texto, vemos que el Hijo, que Jesús tiene también un rol superior a los ángeles. Esta es la tercera prueba que el autor va a dar. Jesús tiene un rol superior a los ángeles. Porque entendemos que el CEO de una compañía tiene un rol superior al del que limpia los cristales, por ejemplo. El rey tiene un rol superior en su reino al del campesino. Y lo que el autor quiere que veamos aquí es que este hombre Jesús tiene un rol superior a los ángeles. Porque versículo 7, mirad el texto, declara que los ángeles son servidores. Dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Otra vez, esta es una cita, dedo en la página de Salmo 104, que declara la soberanía de Dios sobre toda la creación, pero versículo 4 describe y declara la soberanía de Dios sobre los ángeles. Y Dios soberanamente les designa sus roles. Un rol reflejado en sus títulos son ángeles. En el griego, ángelas, que significa mensajero, son los que Dios manda para llevar y proclamar su mensaje, pero también son ministros. En griego es la palabra liturgos, que de donde sacamos la palabra liturgia. Y esto es lo que se trata con el ministerio en el culto, el servicio espiritual a Dios. Y los ángeles entonces son mensajeros y ministros que sirven a Dios. Los ángeles son gloriosos, hermanos, y el ser humano cae rostro en tierra ante ellos, pero cuando Juan cayó rostro en tierra ante este ángel, ¿qué dijo? Dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. En toda su gloria, los ángeles son consiervos de Dios. Pero en contraste, el autor proclama que este hombre Jesús tiene un rol superior como rey y creador, porque Él es Dios.
Y otra vez lo hace haciendo ¿qué? Citando las escrituras. Mirad versículo 8. Dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El autor aquí cita Salmo 45 y quiero que vayamos un momento a Salmo 45. Salmo 45 es otro salmo mesiánico que se escribe de este futuro hijo de David, el Mesías, y revela una vez más el gran misterio que este hombre, el Mesías, el hijo de David, es a su vez el Rey eterno y divino. Mirad versículo 1 de Salmo 45. Dice que es al Rey que el autor dirige sus versos. En otras palabras, el autor está escribiendo, se dirige, el tema aquí se trata de un rey humano, del ungido Rey de Dios. Y es inescapable que este salmo se dirige a un hombre, porque mirad versículo 2, dice de este hombre, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando? Está hablando de un hombre, de un hijo de David, un ser humano. Y sigue hablando de este ser humano. Dice, la gracia se derrama en tus labios. Dios te ha bendecido. Versículo 3 dice de este hombre, ciñe tu espada en tu esplendor, en tu majestad. Y versículos 4 y 5 dicen de este hombre, en tu majestad cabalga, que tu diestra te enseñe, tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. Y versículo 6 dice de este hombre, no ha dejado de hablar de un hombre, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Lo escuchaste? Como si antes no es como si antes estaba escribiendo a este rey y ahora cambia de recipiente de sus palabras y ahora está hablando a Dios. Al contrario, no hay un cambio de sujeto ahí, no hay un cambio de recipiente de estas palabras. Sigue dirigiendo sus versos a este rey que es un hombre y ahora llama a este hombre Dios, tu trono, oh Dios. Y esto se confirma en versículo 7 cuando dice a este hombre que acaba de llamar Dios, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría. David aquí habla de dos personas divinas. Llama al ungido, el Hijo de Dios, Dios, el Hijo de David, Dios, y dice de este Hijo de Dios, Hijo de David, que Él es Dios cuyo trono es eterno, pero a la misma vez habla del Dios que ungió a este Hijo de David, que es Dios cuyo trono es eterno. Y hay una sola manera de entender este texto. Está revelándonos a Dios el Padre, ungiendo a su Hijo, su Mesías como Rey, cuyo dominio, cuyo trono, cuya soberanía no tendrán fin. Lo vimos, ¿verdad? Salmo 45 declara que este hombre, el Mesías, es también el Hijo de Dios, cuyo trono es eterno. Y los ángeles son siervos de Dios, son ministros de Dios, pero el autor cita este pasaje para mostrarnos que Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo, tiene un rol superior, es el Dios que reina sobre estos ángeles y sobre todo. Tiene
un rol superior como rey. Pero volviendo ahora, hermanos, a Hebreos 1, en versículo 10, el autor proclama otro rol del Mesías. Y sé que esto es denso. Estamos mirando muchos textos, pero es vital que veamos que en versículo 10 el autor nos revela el rol del Mesías como el eterno creador. Mirad otra vez versículo 10, dice, tú, Señor. Nos acordamos del versículo 8, ¿de quién está hablando? Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y luego versículo 10, del Hijo dice, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Lo que el autor quiere decir es claro. Jesús, el Mesías, es el eterno creador. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, estaba ahí en el principio. Estaba en el principio con Dios. Y Juan 1:3 dice que sin Él, sin el Hijo, nada de lo que fue creado fue creado. Esta es una verdad asombrosa. El Mesías que sufrió y murió en una cruz, este hombre rechazado por los judíos, despreciado, desechado, desfigurado y crucificado por los pecadores, es nada menos que el creador de todas las cosas, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es el soberano sobre el comienzo de la creación y es el soberano sobre el fin de la creación. Y cuando la creación será mudada como un manto, cuando todo lo que hoy tú estás poniendo tu esperanza en esta cosa, cuando los trabajos y las ansiedades de hoy, cuando este mundo se acabe y Él cree nuevos cielos y tierra, Él es quien no cambia. Todo lo demás en tu vida va a cambiar, va a pasar, pero Él es el mismo y sus años no tendrán fin. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿Dónde estás buscando tu ayuda hoy? ¿Es en este Rey eterno que es el creador, el sustentador de todas las cosas? ¿O has bajado tu vista a las cosas de este mundo, buscando en ellas tu ayuda, tu sostén, tu socorro? Hermanos, necesitamos recordar esto. Jesús es superior sobre los ángeles. Él es el Rey eterno y el Creador de todas las cosas. Y es totalmente suficiente para toda tu necesidad. Brevemente tenemos que ver la cuarta prueba que el autor nos da de la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Y es que su destino es superior. Su destino es superior. Porque podemos decir de un joven actor que es destinado a andar con las estrellas. O podemos decir de este niño en el campo de fútbol que es un prodigio realmente, que es destinado a ser el próximo Messi, y todos nuestros hijos piensan que van a ser el próximo Messi o Ronaldo. No me meto ahí. Pero nada de esto se compara con el destino del Mesías, porque su destino es ser rey sobre todo. Y una vez más, con dedo en el texto, el autor da la prueba. Mirad versículo
13 dice con otra pregunta retórica, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta pregunta presenta un contraste porque otra vez la respuesta es, a ninguno de los ángeles dijo esto, pero sí dijo esto. ¿De quién? De Jesús, el Mesías. Es una cita de Salmo 110, otro salmo mesiánico que declara que el Mesías será rey y sacerdote, un salmo que Jesús cita en Mateo 22, un salmo que debéis memorizar porque nos ayuda a meditar en Jesús. Pero el autor cita este pasaje para mostrar a estos creyentes y a nosotros que Dios declara al Hijo, al Mesías, algo, llama al Mesías algo que nunca declaró, nunca llamó a los ángeles. Le da al Mesías un destino que nunca dio a los ángeles. El destino de sentarse a su diestra y reinar sobre todo. Porque nos acordamos que detrás de su muerte en ignominia en la cruz, este hombre Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre en las alturas y allí está sentado ahora reinando y esperando ese día cuando Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Está esperando este día cuando todo el mundo, toda rodilla se doble ante Él en sumisión a Él, en reverencia a Él, y toda boca confiese que Jesucristo es Señor. Pero Dios nunca dijo esto a los ángeles. Ellos tienen otro destino. Mirad versículo 14, es el destino de servir. Hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos ellos espíritus administradores? Esta palabra otra vez es liturgas, son ministros, son siervos enviados para servir a Dios y para servir, dice el texto, por causa de los que heredarán la salvación. Pero el punto de este pasaje no es enseñarnos que cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián. El punto de este pasaje es mostrarnos que el destino de los ángeles es servir a este Mesías exaltado sobre todo y a los hombres a quien Él redime. Ellos son siervos, pero el destino del Mesías es superior. Él se sienta sobre el trono para reinar. Él es mejor que los ángeles. Él es supremo sobre todo. Y el autor de Hebreos tuvo que recordar a estos creyentes de esta realidad, porque para ellos seguir a Cristo en este momento implicaba sufrimiento, persecución, pérdida de sus bienes, encarcelación y aún la muerte. Y en el camino de fe, en la carrera de fe, de seguirle a Cristo, Hebreos 12:12 dice que estos hermanos, estos creyentes, sus manos se habían flaqueado, sus rodillas se habían flaqueado, sus manos habían llegado a ser débiles, estaban cojos en la carrera y su tentación fue volver atrás porque todo fue cuesta arriba. Fue volver atrás a este pacto dado por ángeles y así escapar el sufrimiento, escapar de la persecución, escapar el coste alto de cada día tomar nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos para ir en pos de Cristo. Fueron tentados a volver atrás, pero fue porque habían perdido de vista a Cristo. Estaban buscando salvación y ayuda en otro lugar porque sus ojos no fueron puestos en Cristo. Y cuando
al final miraron a Cristo, su humilde humanidad, la humilde humanidad de este hombre Jesús veló su sublime y santa y soberana deidad y no lo podían ver y fueron tentados a volver atrás. Así que el autor tuvo que tomarles por la cabeza, girar sus ojos a mirar a este Jesús y dirigir su vista a este Jesús, a la gloria de Cristo, el eterno Hijo de Dios, que es superior a los ángeles, quien es el Rey de gloria, el Creador soberano, el sacrificio final, el misericordioso y fiel sumo sacerdote, que es poderoso para salvar hasta lo último a los que vienen a Dios por medio de Él. Quiero preguntarte a ti en esta mañana, en medio de las pruebas de la vida y las tentaciones del mundo y el diablo de afuera y la lucha contra tu propio pecado desde adentro, ¿has perdido de vista a Cristo? ¿Estás distraído por muchas cosas y buscando tu ayuda en muchas cosas de este mundo que no son nada menos que cisternas rotas que no pueden contener agua? El autor de Hebreos te recuerda esta mañana que tu ayuda no viene por estas cosas. No encontrarás ayuda ni salvación en ninguna otra fuente, ni en el hombre, ni en gloriosos ángeles, solo en Jesús, el Mesías, el glorioso Hijo de Dios, el Rey eterno. Así que, hermanos, pongamos nuestra mirada en Él y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hoy, puestos los ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es supremo, superior a los ángeles y suficiente para toda nuestra necesidad. Vamos a orar. Oh Señor, abre nuestros ojos para ver la gloria de Cristo, para ver más de la supremacía y la suficiencia de Cristo. Quita nuestros ojos de nosotros mismos, quita nuestros ojos de las cosas del mundo alrededor. Perdónanos por cómo tendemos a buscar ayuda y socorro y satisfacción en las cosas y los bienes y los recursos de este mundo. Ayúdanos, oh Dios, a abandonar todas estas cosas, a no poner nuestra esperanza en ninguna de estas cosas. Y ayúdanos a aferrarnos a este Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige a Cristo. Ayúdanos, fortalécenos en el hombre interior esta semana para poner nuestra mirada en Él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.